Mil bendiciones tengan todos ustedes ahí en casita. Soy el pastor Julio Martínez y a nombre de la iglesia Shaddai DC les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a este espacio de meditaciones. Gracias a los que ya se están conectando. Ya veo aquí a mi hermano y amigo Gustavo Mónaco, Guadalupe Durán, y a todos los que se puedan ir conectando. De verdad que gracias por estar conectado. Te invito a que compartamos este mensaje con tu familia, con tus amigos, en tus redes sociales. Algo que hemos estado viendo es que una palabra de parte de Dios puede cambiar la vida. Una palabra de parte de Dios puede llegar en el momento justo en el que alguien pueda necesitar confianza, paz, esperanza, dirección, etcétera, etcétera, etcétera. Felipe Aviña, un fuerte abrazo, padre postizo, quien en algún punto de nuestra vida fue un pilar para nosotros. Te mando un fuerte abrazo, Felipe. Bueno, hoy vamos a estar terminando con el capítulo 12. Vamos a estar terminando con el capítulo 12 de la carta escrita por el apóstol Pablo a los romanos. Estamos inmersos en esta travesía de meditación profunda de la palabra de Dios en esta carta escrita por el apóstol Pablo a los romanos. Hemos hablado ya del trasfondo histórico, hemos hablado ya de los principios prácticos y básicos que esta carta nos trae. Este capítulo 12 se convirtió en un lineamiento para lo que es los deberes cristianos. Se convirtió en un lineamiento de fe y de conducta para aquellos que hemos decidido convertirnos en discípulos de Cristo. Sin lugar a dudas, ha traído mucha bendición. Hemos visto conceptos, principios, valores. Hemos desenterrado, ¿no?, tesoros que están. Por eso Proverbios dice: si como a la plata la buscares, ¿no? Tomarse el tiempo de poder meditar, tomarse el tiempo de poder escudriñar, es muy importante para nosotros en la vida diaria. Hoy, después de haber estado en un entrenamiento ya por largo tiempo, estamos tomando esta oportunidad de poder llegar hasta ustedes para poder tener esta meditación. Te voy a invitar que vayas a el capítulo 12 de la carta a los romanos. Vamos a leer los últimos 3 versículos. Estoy hablando del versículo 19, 20 y 21. Y de estos 3 versículos vamos a extraer principios también de mucha importancia, y con esto se cierra este lineamiento de deberes cristianos que el apóstol Pablo escribe en este capítulo 12. El capítulo 13, vamos a entrar mañana al capítulo 13, vamos a ver lo establecido por Dios con respecto a las autoridades. Vamos a ver también deberes sociales, muy importante. A veces creemos que la Biblia solamente se aplica para el comportamiento dentro de la iglesia, pero la Biblia habla de nuestro comportamiento social también, habla de nuestro comportamiento con respecto a las autoridades. También vamos a ver cómo la honestidad se convierte en un principio y en un valor de suma importancia. Y vamos a hablar un poquito más al respecto en el camino del capítulo 13. Pero hoy yo te invito que vayas por tu Biblia, lo abras en el capítulo 12 y empecemos a leer a partir del versículo 19. A partir del versículo 19 de este capítulo 12, y vamos a leer el versículo 20 y 21 para terminar y cerrar con este capítulo 12. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré,
dice el Señor. Versículo 20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás en su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Y pareciera ser algo muy sencillo, algo muy simple de poder entender. Sin embargo, quisiera que juntos profundizáramos un poquito más en estos conceptos. Muy constantemente vemos en nuestra conducta diaria, a nuestro alrededor, y pues obviamente de manera social, política y económica, y pues obviamente también lo vemos manifestado en las relaciones entre países, entre naciones, entre economías. La venganza es un tema del ser humano. La venganza es un tema del comportamiento del ser humano. Y me llama la atención que la Biblia habla de este concepto de la venganza. A veces no hablamos mucho con respecto a esto de lo que trata aquí la Biblia. Noto que en este versículo 19 en dos ocasiones aparece la palabra venganza. Y como ya hemos comentado en otras ocasiones, es de suma importancia que observemos con atención qué es lo que estamos leyendo. Porque cuando una palabra, un concepto, se repite una o más veces, esto nos habla de la importancia que tenemos que tener con respecto a lo que vemos que se repite. En este caso vemos que la venganza, la palabra venganza, se repite en un par de ocasiones y es importante que veamos qué dice la palabra de Dios con respecto a la venganza. Mi pregunta sería, porque fue lo que surgió en mí, ¿no? ¿Alguna vez yo me he vengado? ¿Alguna vez he sentido ese deseo de vengarme? ¿Sé lo que es la venganza? ¿Alguna vez por tu cabeza ha pasado el pensamiento, el deseo o el sentimiento de efectuar esta acción llamada venganza? Yo creo que es algo muy común del ser humano. Yo creo que viene ya en la naturaleza del ser humano. Hay videos chuscos, ¿no? De bebés, de infantes de 1 o 2 años, que al verse agredidos, su respuesta prácticamente natural es responder a esa agresión. Y esto habla de la naturaleza innata que nosotros tenemos a responder de la manera que recibimos. Y quiero que juntos exploremos un poquito más en este tema porque creo que es de suma importancia. Capítulo 12, versículo 19 dice de la siguiente manera: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tremendas palabras del apóstol Pablo. Tremendas palabras que a mí en lo personal me dejan, al meditar en esta porción, me dejan dos cosas. La primera es la posibilidad que yo tengo de poder caer en esta emoción, sentimiento y que se convierte en un acto de venganza. La segunda es que, sin lugar a dudas, o permito que Dios tome control de mi situación o irremediablemente yo me voy a ver tentado a yo ser quien tome cartas en el asunto. Y es una línea muy delgada porque hasta dónde tendríamos que actuar nosotros y no.
hasta dónde tendríamos que responder nosotros o no. ¿En qué momento nosotros tendríamos que tomar acciones con respecto a un maltrato, a una calumnia, a cualquier cosa que esté en nuestra contra, que atente en contra, incluso a lo mejor hasta de nuestra integridad? Quiero ponerte un ejemplo de un relato real que me sucedió, que fue una experiencia que sin lugar a dudas cambió mi manera de pensar con respecto a a este tema, que es el vengarte, el tomar cartas en el asunto por tu propia mano. En alguna ocasión, estábamos trabajando juntos antes de la pandemia, por supuesto, con un grupo de niños. Y uno de estos niños, yo empecé a observar que maltrataba intencionalmente a uno de mis hijos, el más pequeño. Y yo empecé a darme cuenta que fue más recurrente este maltrato. Hablé con él, con este pequeñito, en varias ocasiones y le pedí que por favor no molestara a mi hijo. Como pastor, en un momento me entró la frustración porque yo pensé en mi naturaleza, bueno, antes de pastor soy padre y yo tengo que proteger a mi hijo. Y la manera en la que yo estaba pensando de protegerlo era expulsando a este niño del programa que tenemos para ayudar a los niños de la comunidad. O la otra opción que tenía era poder pedirle a mi hijo que ya no asistiera a este programa. Cuando iba a ejecutar una de estas dos acciones, el Señor habla a mi corazón y me dice: ¿qué hubieras necesitado tú a esa edad, cuando tú te comportabas igual o peor que él? Te estoy hablando de un niño entre los 11 y los 12 años. Mi hijo entre los 8 y los 9 años. Había una notable diferencia entre uno y otro. Y conforme yo iba caminando hacia él, me di cuenta que a esa edad lo que yo hubiera necesitado era un abrazo. Lo que yo hubiera necesitado de parte de alguien era que me escucharan y, por supuesto, que me presentaran el amor de Jesucristo. Mientras yo iba caminando lleno de coraje, lleno con hambre de venganza por haber visto cómo había maltratado a mi hijo, me acerco con este niño y le digo: una vez más maltrataste a mi hijo. ¿Por qué respondes así al amor que nosotros te estamos dando? Inesperadamente este niño empieza a llorar y me dice: es que a mí nadie me ama. Es que es mentira, a mí nadie me ama. Y empieza a expresar una serie de situaciones que estaba viviendo en su casa. Y la manera en cómo terminó esta situación fue abrazándolo, presentándole el amor de Jesucristo y llevándolo a los pies de Cristo a través del arrepentimiento. Tratando de afirmar su vida, diciéndole que a pesar de lo que él estaba viviendo en casa, Jesús le amaba. Cuando dejamos que Dios tome control de esas emociones que van en contra de nuestra lógica, porque nuestra lógica a veces nos va a llevar a tratar de vengarnos, nuestra lógica a veces nos va a tratar de empujar a defendernos, nuestra lógica a veces nos va a tratar de empujar a tener reacciones. Y en algunas de estas reacciones pueden llegar a ser violentas, agresivas, groseras, etc. Pero la palabra de Dios nos dice: no os venguéis vosotros mismos. No lo hagas, no te vengues. No, y esto habló mucho a mi corazón y a mi vida.
No tenemos por qué vengarnos porque tenemos un juez justo que nos ama. Él sabe mejor que nosotros mismos hasta dónde tenemos que dejarnos o qué no dejarnos, que el Espíritu Santo nos guíe. Pero la palabra de Dios nos dice, no os venguéis vosotros mismos. La venganza es del Señor. Así es de que yo le puse este principio, déjalo en manos de Dios. Y muy probablemente algunos de nosotros tengamos que escuchar esta palabra. Muy probablemente el Señor quiera tratar contigo específicamente hoy este tema de la venganza, para que lo dejes en las manos de Dios, para que permitas que sea Dios el que tome el control de la situación, para que descansemos juntos en la soberanía y el poder de Dios, el cual nos ama como a hijos y no va a permitir que nosotros seamos abusados, avejados, no va a permitir que pasemos por ningún dolor innecesario si nosotros depositamos nuestra confianza en Él. Dejar las situaciones en las manos de Dios nos va a asegurar estar bajo la cobertura de Dios. Cuando no permitimos que Dios tome control, entonces el control lo tenemos nosotros y nuestro control es limitado. El control que nosotros podemos ejercer sobre las circunstancias y las situaciones es limitado. El control que Dios tiene de ellas, de las situaciones y las circunstancias, es ilimitado. No tiene límites. Y pues por supuesto, esto nos lleva al siguiente principio que yo le he puesto, dar lo mejor. Mira lo que dice el versículo 20 de este capítulo 12. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. ¡Wow! Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ahora, yo quiero leerte lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Me gustó mucho cómo lo define la Nueva Traducción Viviente. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Es decir, el dejar la situación en las manos de Dios, y aún a aquellos que por alguna razón vamos saliendo, recordemos, quiero hacer antes de entrar de lleno a esto, vamos saliendo de haber hablado el día de ayer de la importancia que es de dejar todo en las manos de Dios. No permitir que de ninguna manera nuestras emociones y nuestros sentimientos sean los que nos dirijan, sino estar humillados delante de Dios, humillados bajo la poderosa mano de Dios, estar en paz con todos en cuanto a nosotros nos sea posible, estar en paz con todos en cuanto a nosotros nos sea posible, pero hay una posibilidad de que en algunas ocasiones gente se ponga en enemistad contra nosotros. Ojo aquí, ojo aquí. No quiere decir que tú tienes que estar en enemistad. Aquí el Señor también habló fuertemente a mi vida. En lo que a mí respecta, yo voy a tratar de estar en comunión, en amistad, en paz con todo mundo. Pero habrá quienes, por causa de la justicia, por causa de estar firme en mis valores y en mis principios, se convertirán en enemigos. Aún a ellos, cuando tengan hambre, hay que darles de beber. Perdón, hay que darles de comer. Cuando tengan sed, hay que darles de beber. Esto nos lleva al principio que es mejor dar que recibir. Dar lo mejor de nosotros aún con aquellos que se han convertido por causa de permanecer firme en nuestros valores y principios. Va a hacer la diferencia.
No porque yo no esté, porque yo esté buscando estar en contra o porque yo esté buscando la enemistad con alguien más. Tenemos claro cuál es nuestro enfoque. Nuestro enfoque es Cristo, es la cruz, el sacrificio bendito de la cruz que nos limpió, nos restauró, nos convirtió en una nueva criatura. Pero habrá quienes caminen en contra de estos valores y principios. Aún a ellos hay que darles lo mejor. Y me encanta cómo termina este capítulo 12 porque es una declaración y una afirmación definitoria que no tiene, no tiene lugares por donde escabullirse. Es una cuestión definitoria que desvanece todos los grises y deja las cosas entre blanco y negro. No hay lugar por donde este principio y este concepto se pueda diluir. Mira lo que dice el versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Vence el bien con el mal. Y este concepto parece ser sencillo, pero es clave en nuestras relaciones interpersonales, es clave en nuestras relaciones diarias, es clave en nuestra relación matrimonial, es clave en nuestra relación familiar, es clave en cualquier tipo de relación humana, en cualquier tipo de relación humana, sea de amistad, sea de hermandad, sea parentesco, sea matrimonial, en cualquier tipo de relación humana. Esto debe de ser un principio. El bien vence al mal. Hay un principio y un concepto que yo he escuchado mucho del obispo Palomo. Le mando un fuerte abrazo al obispo Palomo. Ayer lo comenté y hoy lo voy a volver a comentar y probablemente en el capítulo 13 también lo comentemos. Nunca nos vamos a equivocar haciendo lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? El bien vence el mal. Ahora, si no aplicamos este principio, mira lo que dice la palabra de Dios. No seas vencido por lo malo. Vence con el bien el mal. Si no aplicamos este principio, indudablemente vamos a ser vencidos por lo malo. ¡Wow! Y esto a mí en lo personal me impactó. Porque por supuesto que ahí muchos probablemente dirían, bueno, pastor, definamos qué es bueno y qué es malo. Una vez más, la definición ya está hecha. La palabra de Dios nos dice. Hay una declaración, y no una, hay varias declaraciones que nos dan la dirección con respecto a que si buscamos, si escudriñamos, si mantenemos, si leemos, si guardamos en nuestro corazón, si lo atesoramos, si ponemos en práctica, si hacemos conforme a lo que está escrito, dice Josué 1:8, todo lo que hagas te saldrá bien. Harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. El bien siempre va a vencer el mal. A corto, a mediano y a largo plazo. Este principio es inquebrantable. Es uno de esos valores a los que yo le llamo valores universales. Muchas veces he puesto el ejemplo, ¿no? Tenemos un objeto, en este caso tengo aquí una pluma. Si yo decido soltar esta pluma, por la ley de la gravedad se va a caer, independientemente de lo que yo crea, independientemente de mis creencias con respecto a la ley de la gravedad. Sería incluso hasta tonto creer que al soltar un objeto, no se caería.
De la misma manera, amados hermanos y amigos, a veces se convierte en ilógico, irracional y hasta llega a ser tonto creer que el mal va a vencer al bien. Eso jamás va a pasar. Este principio es inquebrantable. El bien siempre vence al mal. Y no es un final de película, no es un final de una historia ficticia. Generalmente las sagas de superhéroes, siempre el bien termina venciendo al mal. En raras ocasiones vemos, ¿no? A no ser que haya una segunda parte, una trilogía o algo así, en raras ocasiones vemos en películas, en series, que el mal vence. Pero en la vida real, conforme a lo que dice la Biblia, el bien siempre vence al mal. No hay manera de que podamos escapar de este principio. La reflexión aquí para cada uno de nosotros hoy es: no seas vencido por el mal, no seamos vencidos por el mal, sino que con el bien venzamos el mal. Y obviamente sabemos que bueno, dijo el Señor Jesucristo, le dijo al joven rico: ¿por qué me llamas bueno si bueno solamente hay uno? En su humanidad el Señor Jesucristo deja algo claro: el único bueno es Dios. No hay ni uno solo bueno, ya lo vimos en capítulos anteriores en esta carta a los Romanos. No hay ni a uno solo bueno, bueno solamente Dios. Bueno, entonces es a través de Dios, ¿verdad? Es a través de Dios que nosotros somos capacitados para vencer el mal. No hay otra manera. Es a través de los principios establecidos por la palabra de Dios. No es una cuestión psicológica, no es una cuestión ambiental, no es una cuestión de recursos, no es una cuestión financiera, no es una cuestión social, racial, política. Es una cuestión bíblica, de soberanía. El bien, es decir, los principios establecidos por la palabra de Dios, siempre van a vencer el mal, siempre. Todas las injusticias, los desaires, todas las calumnias, todo aquello que puede estar hoy en día jugando en tu contra y en mi contra, van a ser vencidos en el nombre de Jesucristo a través de que tú y yo establezcamos el reino de Dios en nuestras vidas, meditemos en estos principios y andemos, caminemos en obediencia en nuestro Padre Celestial. Esto nos da la garantía de que con el bien se vence el mal. Con el bien se vence el mal. Me encanta cómo cierra este capítulo 12 de los deberes cristianos. No seáis vencidos de lo malo. Hay cuestiones malas, negativas, dolorosas que van a suceder en nuestra vida. No seáis vencidos por lo malo, sino vence con el bien el mal. Tenemos completamente a nuestra disposición las promesas, los principios, los valores que Dios ha establecido en su palabra para poder tener la seguridad de que a través de él el mal se va a disipar. Recuerda que la oscuridad no existe. La oscuridad simplemente es la ausencia de luz. Así como la maldad se disipa con la presencia de Dios, la oscuridad se disipa en cuanto enciendes una luz. El mal se vence con el bien. Les mando un fuerte abrazo, mil bendiciones. Hemos terminado este capítulo 12 tremendo, que verdaderamente para mí ha sido un honor y un privilegio poderlo compartir con ustedes. A mí me ha parecido
más que interesante, porque más que interesante, de verdad que ha sido benéfico poder invertir este tiempo, estas cápsulas de fe, estas cápsulas que se convierten en un alimento espiritual diario para nuestras almas. Les envío un fuerte abrazo, mil bendiciones, gracias a los que han estado conectados. Les recuerdo la importancia de poder compartir con otras personas. Probablemente conozcas a alguien que necesite escuchar una palabra de Dios, que necesite escuchar el ánimo, que necesite escuchar la fe y la esperanza que produce la palabra de Dios en nuestros corazones. Te invito a que no nos quedemos con esta bendición y podamos compartir con otros este mensaje. Te mando un fuerte abrazo, mil bendiciones, saludos a todos. Gabriela, Mauricio Martínez, un fuerte abrazo. Mi hermano, te amo. Gabriela Mónico, un fuerte abrazo, mi amor, gracias. Gracias por siempre estar conectada. María Esther Gamarra, Alma Martínez, Julia Aldrete, Julia Reséndez Aldrete. Déjalo en manos de Dios. Déjalo en manos de Dios. Él tiene el control. Madre preciosa, gracias. Aquí escuchándolos, dice mi mamá. Gracias, madre. Y doy testimonio del cambio, la fidelidad, la perseverancia y la persistencia que has tenido, ma. Te mando un fuerte abrazo, mil bendiciones. De verdad que esto que estamos haciendo mucho tiene que ver con las oraciones que en algún momento tú elevaste al cielo. Tus lágrimas cayeron en buena tierra y tus oraciones, tus plegarias fueron escuchadas. Gracias. Julia, wow, bueno, a todos los que han estado conectados. Claudia, te mando un fuerte abrazo, Claudia. Te mando un fuerte abrazo, mil bendiciones. Seguimos orando por el proceso por el que estás pasando junto con los niños. Te mando un fuerte abrazo, mil bendiciones. Y les recuerdo que el día de mañana entonces nos encontramos en una meditación más, abriendo con el capítulo 13 de esta carta escrita por el apóstol Pablo a los romanos. Y mañana también tenemos nuestra reunión por Zoom a las 8 de la noche. Si tú quieres más información, mándanos un mensaje o simplemente métete a nuestra página web. Ahorita mismo voy a ponerles aquí la dirección de la página web para que puedas obtener ahí el link. Ahí está, ahí les puse la página web. Dale clic ahí y ahí vas a obtener el link para poder ingresar a nuestras reuniones familiares, que son los miércoles y los viernes. Te mando un fuerte abrazo, mil bendiciones. Recuerda, una palabra de parte de Dios puede cambiar la vida. Que Dios te bendiga.